Ya estamos en otoño 2023. Estás en la estación con los mejores éxitos. What the fuck? Ciudad FM 90.5. Otoño 23. Más radio. Estás en otoño 2023. El mundo no es suficiente. En Ciudad FM 90.5, donde viven tus historias. Malas noticias, señora, señor, sobre todo ustedes que no calificaron por los niveles de consumo para los subsidios en el famoso RACE. ¿Te acordás del RACE? Sí. El RACE, que es el registro de usuarios. Claro. Claro, Arrase. Ahora va a ser un Arrase. ¿Sabes qué es lo que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional al gobierno? Y se tendría que, ya hay un pacto para que se vayan haciendo mejoras en la cuestión fiscal. Eso incluye la quita de subsidios. Bueno, aquellos usuarios que no pudieron acceder al servicio subsidiado con la nueva segmentación que planteó el gobierno, es decir, los grandes consumidores, van a tener un aumento del 85 al 90% de la tarifa eléctrica. Así lindo que aumento, ¿no? Prepárate para mayo. Bueno, eso lo puede pagar la gente que está en el gobierno, sí, seguramente. Por eso, mucha gente le quitaron el subsidio. Hay poca gente a la que le dieron el subsidio, ¿eh? Yo estaba haciendo un estudio estadístico de eso. Sí, bueno, hay una La verdad que no sé cuál es el criterio, por cuál se lo quitaron o por cuál se lo dieron a los que se lo dieron. No, los grandes consumidores, los que están en el nivel 1, bueno, son los que tienen... son los que consumen digamos todo, el grueso. ¿Nivel industrial, dice usted? Claro, entonces van a tener que pagar. Es un impacto muy fuerte. Ojo que esto va directo después al consumidor final. Exacto. Y también había habido una leve mejoría respecto de las tarifas, sí, con lo que es la generación distribuida. Uh-huh. Alguna vez hablamos con Pipo Álvarez, con Fernando, ahí en la cooperativa, sí, de San Martín. Generación distribuida es yo genero y envío a la, sí, digamos, a la vía, a la distribución general, sí, y también me pasa que tengo una generación con celdas solares. Está, sí, bueno para hablarlo después de ese tema, sí, porque es, sí, una alternativa a esto que usted dice. Se está hablando de la generación de mi propia energía. Exacto, sí, señor. Y después lo que me sobra lo inserto en el sistema. Sí, señor. Ahí está. La idea es pasar del subsidio, que en 2022, el año pasado, era del 1,9% del número total que tenía el gobierno aportado a los subsidios, al 1,5%. Es decir, apenas bajar, que debe ser muchísima plata, 0,4% el nivel del Producto Bruto Interno, como lo afecta con el tema de los subsidios. Bueno, recuerda que hablamos días atrás de, en lugar del sueño de la casa propia, el sueño del alquiler propio, el sueño de mi primer alquiler. Sí. Sí. Y bueno, justo estábamos hablando, claro, de la ley de alquileres, hablamos con la gente de inmobiliarias, pero para hablar bien de este tema, para que nos tengamos una visión y una palabra autorizada respecto de esto, vamos a hablar con Eduardo Rosta, presidente del Colegio Inmobiliario de Mendoza, sobre esta ley de alquileres que está ahí un tironeo entre Alberto Fernández, sí, que no quiere que se derogue, la verdad que lamentable, pero bueno, son las visiones del gobierno. No sé cuáles son los intereses de por medio. Entiendo que por ahí la cuestión de alquileres en la provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo que en el interior del país. Totalmente. Si solamente mirás el déficit habitacional que tienen diferentes localidades que se desarrollaron más o menos, al déficit habitacional a contramano del crecimiento poblacional y de la formación de nuevas familias, que ha cambiado, que va detrás el gobierno, se suma además la distribución de ese déficit. Porque ¿a dónde van los habitantes? A los lugares donde hay oportunidades laborales, a la cercanía, a las inmediaciones donde puedes tener una mejor calidad de vida. Entonces te vas a los cascos urbanos, ahí está el gran déficit. Y es ahí donde la demanda afecta a la oferta. Y entonces los alquileres se van a las nubes. Ahora el problema es que la ley aporta para que no haya oferta de alquileres y entonces los pocos que quedan, punto uno, no alcanzan. Y después lo que están disponibles en el mercado, porque muchos se salieron a partir de esta ley, es ¿cuánto vale ahora? ¿Y qué de razonabilidad tienen los precios de lo que se está alquilando? Bueno, Eduardo Rosta, está al aire, presidente del Colegio Inmobiliario de Mendoza. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Tenemos un estar en el programa. Sí, es un problema grave, en serio, Eduardo.
La verdad que sí, y la exposición que han hecho es un pantallazo, una pintura perfecta de la realidad. Total, total. A partir de que del surgimiento de la ley de alquileres, lo único que se generaron fueron problemas. Básicamente incitados por la incertidumbre que genera el gobierno. ¿Cuál es el primero? ¿Tenés una idea vos? A ver, a mí me gusta tirar números más o menos para poner en perspectiva a la gente. El déficit de la oferta de hogares para alquilar, ¿no? Hoy se sabe más o menos cuánto se salió al mercado, el 10%, el 15%, el 20%, ¿qué se sabe? Mira, desde nosotros lo que tenemos son cuadros comparativos desde en relación a las publicaciones que se han ido haciendo en los distintos portales. Antes de la ley, de cada 100 propiedades que se publicaban en los portales, sí, el 45% aproximadamente eran propiedades volcadas al alquiler. Hoy de cada 100 propiedades tenés 4. Nada. Una locura. Y lo que valen esas 4. Y lo que valen esas 4. La realidad es que la situación para el inquilino es realmente crítica porque, por ejemplo, en casos donde se le termina yendo mucho el alquiler a grupos familiares importantes, tampoco tienen como un plan B, como para decir, bueno, rescindo este contrato y me voy a una unidad habitacional un poco más chica, con otro valor. Sí. Esa realidad no existe, entonces siguen como medio presos del primer contrato que realizaron. Sí, ahora te pregunto, Eduardo, ¿cuánto de no consultada tiene esta ley? Es decir, ¿alguien se sentó en esa mesa de discusión de comisión para agregar? No hubo. 100% de no consultada. No solo no consultada para hacerla, sino que la motorización tampoco fue fidedigna, porque surgió a partir de una asociación de inquilinos mal constituida, representada por una persona en Buenos Aires que, no sé, con buenos niveles de contactos nada más, pero de realidad lo que exponía, nada que ver. Porque puede ser que se hayan dado situaciones arbitrarias en Buenos Aires, pero no en el interior del país. Ahí está la historia. Era como para resolver algo allá, pero no a nivel nacional. Claro. Bien por buenos niveles de contacto, me gustó esa... Y sí, porque hay mucha gente que es influyente, que se sienta en mesa con la persona indicada, la hora indicada. Que vive seguramente en Nordelta. No, bueno. O en Puerto Madero. Sí. Esa gente decidió hoy la ley de alquileres. Qué locura. Total. Sí, yo creo que el mecanismo es exponer un nivel de problemática que podría ser importante para el gobierno a partir de la cantidad de gente que motoriza, porque digamos que si hay un mercado que está sumamente atomizado es el de alquileres, y bueno, calculo que el pensamiento del gobierno habrá sido, bueno, metámonos en este River Boca, porque algo podemos generar, algo podremos sacar. Sí. Y bueno, fue así que salió el tema de la regulación de los contratos también, la inscripción de los contratos en AFIP, que fue la cereza del postre. Total. Y nada más. Después no han hecho otra cosa. Lo único que generó es daño al mercado. Sí, totalmente. El abuelo que trabajó un montón, se hizo de 2 departamentitos para los hijos se fueron a vivir a otro lado porque las oportunidades laborales están en otro lado, le quedaron los 2 departamentitos que le dicen los hijos, papi, alquilalo. Exacto, sí. Y le ayudaba en la jubilación, la mínima que está ganando. Y eso le servía para meterse una platita en el bolsillo. Eso lo tuvo que blanquear. Exactamente. Y eso le hizo que el jubilado saliera del sistema. Le dice, no voy a alquilar porque no me conviene. Porque ¿cuánto paga hoy, de acuerdo a cómo está esta ley? ¿Cómo es la historia? ¿Cuánto impacta en el bolsillo o en el valor de un alquiler que se van impuestos, digamos, ¿no? En realidad no es tanto ni siquiera el impacto, es que el nivel de trámites que representaba para esa gente era sumamente importante. Y encima la incertidumbre y los temores de los impuestos asociados que podrían llegar a venir después. Claro. Porque impuesto a las ganancias, a los activos y demás. Claro. Entonces, bueno, eso también ha incidido mucho para que muchos de los alquileres salieran de mercado y
bueno, hoy estén en un mercado, si se quiere, informal. Claro, estamos hablando con Eduardo Rosta, que es el presidente del Colegio Inmobiliario de la provincia de Mendoza, hablando de esta ley de alquileres. Seguramente el que me está escuchando, o el que nos está viendo acá a través del streaming, se debe plantear, ¿qué hago? Terminamos el contrato ahora, termina en abril o terminó en marzo, y hay un limbo en de que firmo o no firmo, ¿qué hago? ¿Me ajusto a esta ley? ¿Hacemos un trato de boca y esperamos a ver qué sale? ¿Qué debería hacer un inquilino hoy o un arrendatario? Bueno, yo te cuento lo que nosotros desde el colegio sugerimos. Por un lado, todos los contratos que estén vigentes con la ley actual van a seguir igual, independientemente de lo que surja en estos días a partir del gobierno, que honestamente no creo que surja nada, nada en concreto que sea rápido. Ajá. O sea que esto, independientemente de lo que se está escuchando, de la posibilidad de la derogación o la posibilidad de ese DNU que suspenda la ley por 60 o 90 días, no es algo que se pueda hacer instantáneamente ni en el inmediato plazo. Claro, porque va a depender como no es retroactiva, todos los contratos se van a ejecutar hasta que se renueven. Exactamente. Exactamente. Y después que para que se active otra ley se tiene que derogar la anterior. Claro. Y si generaran el DNU ese que supuestamente se estaba hablando en el gobierno, tendrían que derogar lo que ya derogaron de los artículos que existen en el Código Civil, que anularon para activar la ley vigente. O sea que es toda una cosa media entramada que no sucedería en el corto plazo. O sea que yo sería partidario de que se siga con los contratos normales y bajen se baje un poquito el nivel de expectativa de que esto se resuelva en el muy corto plazo. El índice que se maneja en el reajuste de la tarifa, porque muchos contratos terminaron ahora en marzo y se renovaron para abril. ¿A qué niveles se incrementó sobre el índice que plantea la ley? Hoy está en el 92,5. Como la energía en mayo. Claro. Tal cual. Con lo que acabamos de decir. O sea, hoy está en el 92,5. Pagabas 30.000, te fuiste a casi 60. Claro, es que fíjate también ese tema. Quien estaba pagando hoy un alquiler de 40.000 pesos, hasta hoy estaba teniendo la sensación de que ese alquiler ya se estaba quedando bajo. Claro. Pero ahora se le va a 80. Claro. Y la sensación es totalmente opuesta, porque ahora sí se le va caro. Claro. Pero en 6 meses, si la inflación sigue como viene, no va a tener impacto y va a llegar al final del otro año con un alquiler bajo. Entonces, estas asimetrías, esta sensación de incertidumbre, estas disconformidades que se generan, hace que directamente entre particulares hagan contratos, hagan convenios, hagan ajustes y que van fuera de la ley. Claro, por eso a ella iba la pregunta. Sobre la base de estos números, entre un arrendatario que prefiere un inquilino que lo tiene hace un montón de tiempo, que le paga religiosamente, no tiene ningún problema mantenerlo. Mano a mano. Claro, y perder un poco de plata, pero sacarlo por afuera. Es más de confianza, ¿o no? Por supuesto, es que eso fue el espíritu de los alquileres históricamente. Por eso no se entiende, esto es lo que mencionaba al principio, este River Boca que pretendieron generar entre propietarios e inquilinos, porque no son opuestos, son complementarios. Claro. Es ridículo, es como querer generar una guerra entre tuercas y tornillos. Claro. Son complementarios, no tenía sentido. Pero bueno, es lo que pasó. Ahora te pregunto, Eduardo, los agentes inmobiliarios, ustedes como consejo o las diferentes cámaras, ¿tienen previsto alguna arremetida contra el gobierno y meterle presión a los legisladores para que esto finalmente se vaya para atrás? Por supuesto, nosotros estamos trabajando tanto desde Mendoza como desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, que reúne más de 33.000 inmobiliarias a nivel nacional. Hemos estado presentando informes, estudios, estadísticas, y teniendo reuniones con diputados, con senadores, con la gente del Congreso para tratar de impulsar alguna medida. En principio en lo que trabajamos mucho es que aunque sea modifiquen 2 artículos
¿Y por qué que modifiquen 2 artículos? Sí. Básicamente, para que tampoco tengan la sensación de que han hecho todo mal. La ley tiene algunas cositas que están buenas que pueden, que ayudan al inquilino. Sí. Entonces, bueno, eso está bien, déjenlo. Pero lo que está haciendo daño, que son el artículo del plazo y de la actualización, del tiempo de la actualización, eso son los dos artículos que más daño generan. Entonces, bueno, eso modifíquenlo. Bien, claro. O sea, hacer un equilibrio entre la ley existente, que tiene la letra grande está buena, el espíritu está bueno, pero en la letra chica fuimos. O sea, perdimos ahí. No Como es una, siempre. Es una ley. Pero sí. es que tal cual, si lo que genera, básicamente, también convengamos en esto, A ver, que no es la ley. sí. La ley, bueno, la tildamos de mala, pero también lo que es malo es el contexto. Claro, también es cierto. La implementación. Si no tuviéramos los niveles de inflación que tenemos, no estaríamos discutiendo Claro. esta ley. Realmente no nos daríamos cuenta de que el plazo es muy largo, que genera mucha incertidumbre y que las actualizaciones se disparan mucho. Claro. Esa es la realidad. O sea, la modificación sería que se ajuste al CBS, al movimiento salarial. La modificación sería, lo mínimo que pedimos es que los contratos bajen a 2 años, el plazo mínimo, Claro, y que las actualizaciones sean semestrales. claro. Si quieren usamos este índice o algún otro índice que sea representativo y que le permita entre propietarios e inquilinos pactar un poco el ajuste. Hasta inclusive en menos. Sí. Tener como tope, supongamos, el índice actual que se está utilizando y bueno, pero si quieren pactar en menos, que lo puedan hacer. Claro. También es cierto que necesitamos pasar en limpio, y creo que aquí te saco un poquito de la figura del colegio, es imposible porque representa al colegio, pero digo, también nosotros recién hablábamos de las candidaturas sentimentales, digo, cuando uno tiene un bien que lo valora porque le costó un montón, a la hora de alquilarlo le pone un valor sentimental. ¿Cuánto hay de valor real de tasación para un alquiler y de sentimental a la hora de qué valor pago por tener un departamentito, un monoambiente en la ciudad de Mendoza, por ejemplo? Digo, ahí también la fórmula esa de cómo evaluarlo, también no es bueno que lo reveamos. Sí, pero ahí se da lo que vos decís, pero en las ventas. En las ventas sí tenés el valor sentimental de que lo hizo el abuelo, o que lo pinté yo, o que, bueno, acá nacieron mis hijos y todo lo que me costó. Claro. Eso en la venta sí se está dando, y sí se da, y es histórico, y es súper difícil cuando uno da una tasación, porque tiene que restarle ese valor sentimental y explicarlo. Claro. En el alquiler no se ha dado siempre así, porque básicamente yo estoy hablando del inversor como nosotros, como la persona que tuvo una mínima capacidad de ahorro y que con muchísimo esfuerzo hizo un departamentito o lo compró en cuotas como para complementar el día de mañana su jubilación. Sí. Estoy hablando de ese inversor, no del que construye... No del desarrollador, edificio. Digamos. No el desarrollador, claro. Tal cual. Esos inversores lo que buscan es, por un lado, tener la renta, pero no es tan importante la renta. Lo que es importante es que le mantengan el inmueble y que el día de mañana sirva para complementar la jubilación. Claro. Entonces, no están al centavo tratando de ganarle todo a la inflación, sino que el inmueble se mantenga en condiciones, que no tenga roturas permanentes y que cada vez que se va el inquilino no tener que meterle el año de alquiler para repararlo. Claro. O sea que se prioriza el mantenimiento y el cuidado por sobre la inversión. Ese es el pensamiento histórico, digamos, de quien pone un departamento o una casa en alquiler. Claro, Eduardo, entonces vos das por hecho, dado a todas las posiciones encontradas y en un año político, vos decís, en esta condición la ley no se va a modificar, esto va a seguir así y daremos en otro momento una discusión un poco más seria. Esto es lo que vos crees, esto es lo que piensa el colegio. Yo pienso que en parte sí, que la ley no se va a dar en el corto plazo y que a partir de que se empiece a dar, tiene todo un proceso de derogación y de activación de lo nuevo que generen, que si se mueven a la velocidad que se están moviendo, no lo terminamos de ver más.
Claro. Porque llevamos hablando de este mismo tema, con este mismo nivel de disconformidad, de incertidumbre y de hastío, más de 2 años. Claro. Y se tiene que sí o sí discutir antes de que se renueven estos famosos contratos de 3 años. Exacto, sí. O sea que el año que viene... Y sí, porque bueno, es que ya en julio ya estamos en los 3 años y llevamos una inflación, llevamos actualizaciones acumuladas con esta ley de alquileres en un 215% aproximadamente. Pues, claro, empezaste alquilando en 10 y vas a pagar 50. Aproximadamente. Claro, así arrancó. Eduardo Alejandro te habla. Acá estaba viendo la ley, justamente, artículo 13 es uno de los que vos decís que puede ser conflictivo respecto de los plazos mínimos, ¿no? Que habla de 3 años. El artículo 3 y el artículo 13 que habla de las garantías, por ahí también me hizo un poco de ruido, ¿no? La garantía que pide esta ley. En realidad es lo mismo que se ha venido pidiendo de siempre, que se piden bonos de sueldo, se ofrecen seguros de caución, seguros de alquileres. En realidad eso ha sido desde siempre. Lo que no sucedía así era en Buenos Aires. Claro. Exacto. Pero en Mendoza, si vos ves bien la ley, en realidad siempre se ha cumplido con, en ese te diría, prácticamente todo. Lo único que me parece también que está bueno, por eso hablamos de la modificación, es, por ejemplo, la posibilidad de rescindir anticipadamente. Sí, eso también. Y eso está bueno. Si pasan 3 meses, con 3 meses de anticipación o 90 días, notifican de la rescisión y pueden rescindir sin multa. Claro. Eso está bueno. Claro. Después la devolución. Exactamente, sí. Claro, la devolución de las garantías actualizadas también es un punto a favor para el inquilino. Sí. Tiene varios puntos. Después, por ejemplo, lo de las expensas extraordinarias. Tiene varios puntitos que son aclarativos y que son en favor del inquilino, que me parecen que están bien, que hay que mantenerlos y que terminamos protegiendo al inquilino. Me parece bien. Y además, no sé hasta qué punto se desarrolló, porque las empresas aseguradoras, pongo nombre, la Segunda, Mercantil, iban a crear un sistema de garantías para que sí o sí la persona cobrara, siempre y cuando se blanqueara. Yo no sé hasta qué punto eso se desarrolló. ¿Se desarrolló o no? Sí, se desarrolló. Han aparecido varias empresas, seguros de alquiler. Sí. Han aparecido otras empresas de fianza. Que bueno, nosotros desde el colegio con las de fianza no trabajamos básicamente. Claro. Y buscamos que estén avaladas por la Superintendencia de Seguros, o sea que y recomendamos eso. Con las otras son sociedades que bueno, la verdad es que no tenemos mucho manejo del tema. Claro. Y no están reguladas por nadie. Y la otra pata es la cuestión judicializable de los acuerdos. Si no lo blanqueabas en las condiciones de la ley, no podías hacer juicio. Exactamente. Exacto, sí. Y eso me parece que es una seguridad jurídica importante que se debe mantener. Si lo blanqueado se puede judicializar, lo que está en negrito es difícil de comprobar. Entonces, está bueno lo que dice Eduardo. Y entretiene a la justicia. Está bueno lo que dice Eduardo, que por ahí modificando 2 puntos importantes se pueda mantener. Pero que son 2 detalles. Este aval legal hacia el inquilino. El problema es que todo esto queda atrapado entre el déficit habitacional de la escasez de construcción de viviendas para la casa propia y un contexto y una ley que incentiva a que estábamos al borde del abismo con la cantidad de oferta que había de alquileres y nos invitaron a dar un paso al frente y entonces hoy la oferta se achicó y la demanda creció. Y esto incentiva a que sea un drama conseguir un alquiler en condiciones, porque después te conformás con nada, pero además que incentiva también a la construcción clandestina en el fondo de la casa, de la tía, de la abuela, de la suegra. Es que incentiva, yo hago siempre como una analogía y en mi vida y en general trato de ver cómo lo que uno piensa tiene un correlato en la naturaleza. Entonces, yo veo a cualquier especie que vos la amenazás de cualquier forma, que le mostrás peligro o incertidumbre o temor, ¿qué es lo que hace? Se retrae y desaparece. Claro. Se espanta, se va. Bueno, imagínate un inversor. Si permanentemente le estás mostrando castigo, situaciones adversas y complejidad, se van. Entonces nunca vamos a tener una mejor oferta si seguimos de esa forma. Totalmente. Eso es lo que yo no puedo entender que no se vea.
Entonces, a partir de eso, y lo otro que se está generando es un mercado paralelo. Cuando tenés tantas regulaciones, tantas normativas y tantas exigencias que son infranqueables, ¿qué es lo que termina haciendo la gente? Y bueno, dice, vamos por el costado. Clandestinidad. 2, 3 años no puedo tener la propiedad parada. Seguro, entonces terminan haciendo acuerdos. Algunos lo volcaron al mercado temporario, de alquileres temporarios, con lo cual seguimos achicando el mercado de la vivienda habitacional, y lo otro es lo clandestino. Total. Terminan cerrando acuerdos con amigos, comodatos, otros sistemas de contrataciones, y van por el costado también. Seguro. Y ahora tener una libretita para el alquiler. Antes estaba el de la carne, ¿viste? El del almacén. Eduardo, mi pregunta, ¿sos político? No. Ah, no, porque yo te votaría, porque hace falta gente inteligente en la política. ¿Sabes por qué, Hace Eduardo? falta gente inteligente. No, que estás política. hablando con además del conductor de este programa, sino que además que es un inquilino. Entonces No, por supuesto, pero aparte de lo que dijo, que es una homología bastante inteligente. Sí. Porque, a ver, esta ley que está como sacada así de un contexto que no es argentino, tiene que ver mucho con esto, que se va a guardar mucha gente y ese instinto de preservación natural que tiene mucho. Sí, aparte Pero es que sí. se define sobre un microclima que es Buenos Aires, que el Congreso está allá, me imagino que los legisladores... Los legisladores federales, los legisladores de la provincia, ¿dónde estaban? No tienen el poder político estaban? para mover. Es así. Alquilar en Buenos Aires es una locura, Eduardo. Acá en Mendoza, Julio Cobos está impulsando desde hace rato la derogación. Sí, la derogación. Sí, lo escuchamos, sí. Sí. Eduardo, estamos hablando con Eduardo, que es Rosta, que es el presidente del Colegio Inmobiliario de Mendoza, que me gusta este tipo de charla porque un poco se pone en lo que él piensa y después obviamente su rol es el del colegio, el presidente, pero sobre un escenario de angustia que viven una enorme cantidad de mendocinos que hoy buscan y no hay manera. Y la clandestinidad que te das cuenta en las redes sociales. Sin duda. Claro, el tema del peligro de la clandestinidad es el abuso que también existe, y la vivada que existe de algunos que toman, por ejemplo, publicaciones, fotos de cosas que se están publicando realmente, y voy a decir por dónde se publican, en el marketplace sobre todo, que eso tiene que tener mucho cuidado. Esas propiedades se ofrecen y piden señas, y terminan siendo estafas. Totalmente. Entonces en eso también hay que tener cuidado. Bien, Eduardo, te agradecemos muchísimo este ratito. Esperemos que en algún momento se ordene, que el agua baje más. Sugerimos a Catastro que compre más drones. Ojalá que sea así. Dale, Eduardo, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias por el contacto. El titular del Colegio Inmobiliario de la provincia de Mendoza. Qué incertidumbre, porque viste que los dirigentes te dan certidumbre, te dicen, no, esto es así, está bien, está mal, pasa esto, pasa aquello, pero los propios titulares dirigenciales en este caso, de las cuestiones inmobiliarias, no te dejan en claro, y si pasás a otro rubro, a otra actividad, te pasa exactamente lo mismo, porque es un país ilegible. La historia es que siempre las leyes son ideales, que tienen premisas fundamentales, que es el beneficio, el bien común. Y no pasa acá. Y no pasa porque los legisladores no están en un contexto, entonces, porque obviamente que tienen privilegio. No, y después las leyes también están escritas por circunstancias, es decir, no es lo mismo una ley de alquileres. Cuando todo el mundo tiene casa y hay alguno que otro buscando algún alquiler, en un país, hay que ver qué intereses juegan en el medio, en un país donde por lo menos 6 de cada 10 argentinos con el sueño de casa propia terminan 6 de cada 10 alquilando. Porque no hay oportunidad de casa propia. Y lo preocupante es que Massa quiere derogar la ley y el presidente no quiere, seguramente por alguno, como vos decís, algún interés particular. Y ahí se produce más indignación, más preocupación y por supuesto más incertidumbre. ¿Cuánto pagás vos de alquiler? No mucho. No mucho, pero es un número, ¿cuánto? Promedio, 25.000. Un poquito más. 30, 35. 35.000. ¿Y se reajusta cuándo su...? Ahora, bueno. Vamos a... Estoy por tomarme un antidepresivo. Lo tenemos en la vida. ¿Qué voy a tomar? Citalopram o algo así. Bueno. Señores, de esta manera el panorama inmobiliario... Me gustó la sinceridad de Rosta, ¿eh? Pero porque claro, él habló desde el punto de vista del empresario que tiene o que administra bienes raíces, broker, colegio inmobiliario. Y también desde el punto de vista de la gente, ¿no? Porque... él podría bien haber dicho, no me interesan mucho los puntos que favorecen a los inquilinos, pero si no hay inquilino, es como un colegio sin alumnos, ¿no? Seguro. Es lo mismo. Y saben que hay
a llenar estadios, tenés inquilinos. Pero y justamente la ley la hacen al contrario. Bueno, por eso, pero ¿hay algún interés y alguna inobservancia o alguna indiferencia con la realidad que se vive en la Argentina? Tanta inobservancia puede haber en un gobierno. Y bueno, a veces intencional. A veces es intencional porque hay intereses creados. En la crisis, amigo, hay gente que gana mucha plata. Por supuesto, por supuesto. El tema es justamente si me favorezco. Estoy en una mesa de discusión, como acaba de decir. No nos llamaron a las cuestiones inmobiliarias y alguno que se arrogó alguna representación vició a esta ley de nula, de alguna manera, aunque está en vigencia. Sí, es una ley que... Porque no se ajusta a la realidad. Una ley que no se ajusta a la realidad es una ley... No tiene autoridad, pero está en vigencia. Que está viciada de nula, porque no se ajusta a la realidad que se vive. Vos sabés que la ley que... Ahora busquémosle un país a esta ley, ¿no? Porque no es Argentina, justamente. Claro. A lo mejor en otro escenario es otra cosa. Claro, por eso. En eso estoy de acuerdo con los legisladores. Sí. No le buscaron el país. Exactamente. Bueno, tenemos más noticias en la mañana. El mundo no es suficiente. Seguimos. Cada vez nos sentimos más insuficientes, te diría, económicamente hablando, para encarar la vida. Somos más suficientes.